Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo Profundo. Hoy vamos a ver la lección número 2 del libro de Romanos. Si no viste tú la introducción, puedes regresarte al video anterior y ver la introducción porque sí damos alguna información importante. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, espero que disfruten la clase de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo 1 de Romanos. Si tienes preguntas, si algo de lo que hablamos hoy te causa un poquito de duda, siéntete con toda la libertad de enviarnos mensaje y con mucho gusto te lo vamos a responder. Hablo en plural porque aunque yo soy la que les da la clase, siempre ustedes, los que ya nos han seguido por todos estos años, saben que mi esposo y yo platicamos mucho acerca de lo que yo les enseño aquí. Me gusta mucho siempre recibir su punto de vista y siempre que alguno de ustedes manda alguna pregunta, la platico con él y llegamos a una buena respuesta y entonces ya les contestamos, no les contesto de inmediato. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar. Por cierto, les comentaba hace poco en la página que venían cambios, que venían cosas nuevas y una de ellas es que estoy aquí en este estudio precioso de 1 a 1 podcast. Ellos lo graban aquí. Si ustedes no siguen ese podcast, síganlo, está súper suave. Hace poco les compartí el episodio en el que me tocó a mí dar mi testimonio de mis hijos y también después mi esposo vino a grabar y bueno, ahora estamos grabando aquí con ellos, es una bendición y les quiero agradecer por prestarnos este espacio para grabar la clase. Allá atrás está Andrés que me está ayudando. Y vamos a empezar pues con Pablo capítulo 1. Hoy solo vamos a hacer del versículo 1 al 7 y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí me voy a detener poquitito porque descubrí que en el original del griego no dice llamados a ser santos, dice llamados santos, ¿sí? Qué increíble eso porque llamados a ser santos se oye como, ok, te encomiendo que seas santo, pórtate bien, pero es muy diferente que nos digan llamado santo. Ya eres santo. Y es algo de lo que vamos a descubrir muchísimo en el libro de Romanos y que de repente nos cuesta trabajo creer. Entonces se los voy a volver a leer, pero con la traducción original. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Y ahí tú le puedes poner el nombre de tu ciudad. A todos los que estáis en Tijuana, a todos los que estáis en... no sé de dónde nos están viendo, Mexicali, Ensenada, Tecate, hay gente que nos ve desde España, que nos ve desde Colombia. Donde tú te encuentres, ponle ahí el nombre de tu ciudad porque este mensaje también es para ti. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya decíamos la semana pasada que Pablo se declaraba a sí mismo siervo o esclavo de Jesucristo. Esto, si nosotros estudiamos el contexto que rodeaba a la cultura de ese tiempo, era algo que podía provocar un poco de shock, porque en aquel entonces se vivía en un imperio, en el imperio romano, en el que
el emperador se consideraba a sí mismo una deidad, una divinidad. Y entonces todo mundo era esclavo de él, del César, del emperador. Y Pablo desde la entrada, así, entrando, les dice, yo no. Del único que yo soy esclavo es de Jesucristo. Y ya habíamos dicho la semana pasada que se llama a él mismo apóstol, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Soy el enviado. Mi comisión o mi encomienda en la vida es ir, ser un enviado. Él vivió así todo su ministerio, yendo de ciudad en ciudad en ciudad, llevando la cultura del reino, llevando el evangelio. Que evangelio en griego quiere decir en su significado más básico, buenas noticias. No es que fuera un mensaje nuevo, porque él mismo dice, este es un mensaje que nos fue anunciado desde el principio. Acuérdese que una de las cosas que más me apasiona es estudiar el Antiguo Testamento. Últimamente me he enfocado mucho en el Nuevo, pero realmente a mí me apasiona el Antiguo Testamento precisamente porque he descubierto que el mensaje de Jesucristo en el Antiguo Testamento lo encontramos desde Génesis 1:1. Y Pablo les está diciendo a ellos, esto que te vengo a decir, aunque son buenas noticias, no es que sean nuevas, porque te fueron anunciadas desde el principio por los profetas en las Santas Escrituras. Y Pablo mismo les dice, desde los profetas, él habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Básicamente, no le mete mucho ahí porque acuérdate que está hablando tanto a gentiles como a judíos y los gentiles no entenderían. Esto es algo precioso del libro de Romanos porque él tiene que escribirlo de tal manera que tanto los gentiles como los judíos pudieran captar bien el mensaje. Entonces no ahonda en todo lo que dicen las profecías, pero sí les suelta a los judíos, Jesús es el cumplimiento de las profecías. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad y Espíritu con mayúscula. Acuérdese, Espíritu, Neumos, el poder de Dios que actúa en nosotros es ese mismo poder que actuó en Jesucristo y que lo resucita de los muertos. Qué importante que nosotros, y Pablo lo pone aquí en sus primeras líneas, Cristo resucitado, ¿verdad? Después él dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Él de entrada presenta la importancia de entender que Cristo ha resucitado y que Él está vivo, porque después Él va a empezar a construir, ¿sí? En la siguiente clase vamos a hablar un poco de cuál fue su tesis de toda esta disertación que hace Pablo en el libro de Romanos, pero él va a empezar a construir este caso a favor de Dios y de la obra perfecta de Dios y de la deidad de Jesucristo, ¿sí? Y de entrada dice lo que avala a Jesucristo como Hijo de Dios es su resurrección de entre los muertos. Y por esa resurrección, porque Él está vivo, tú y yo recibimos gracia. O sea, acuérdese, caris, no nada más el favor y el regalo inmerecido de Dios, sino el mismo poder transformador de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Porque así como Pablo es apóstol, tú y yo, dice Pablo, para el apostolado, ¿sí? La gracia y el apostolado. ¿Qué quiere decir que recibimos el apostolado? Que ya me voy a alzar el cuello y ahora ya me voy a andar por todos lados con el título de la apóstol Alex. No, amados, entendamos que para ellos
esta encomienda de ser apóstol, para ellos era un término romano, un término que pertenecía al imperio, no era un término religioso como el que tú y yo hoy, ese concepto que tenemos hoy de esta palabra apóstol, ¿sí? Para ellos el apostolado era un término secular de una función que existía en el imperio romano. ¿Cuál era esta función? Era una función de un ciudadano, ¿sí? Había unos que les llamaban los apóstoles y era un grupo que conformaba una eclesía. Ahí le va algo muy interesante en el Imperio Romano, y esto es algo que ellos adoptaron de los griegos. Existía este concepto de eclesía. Y la eclesía era este grupo de personas dispuestas a dar su vida por el Imperio Romano, que los enviaban. Cuando el Imperio Romano, ahí usted lo ha visto en las películas, ¿verdad? En el salón de los mapas, donde se ponían a averiguar qué áreas del mundo no habían conquistado y empezaban a decidir, ahora vamos a ir aquí y ahora vamos a ir allá y ahora vamos a ir para acá. Ellos, cuando escogían a qué lugares iban a ir, entonces conformaban un grupo que le llamaban la eclesía, y les decían, donde haya 2 o 3 de ustedes es una eclesía, y ahí está la autoridad del emperador. Los vamos a mandar a esta tierra nueva para que ustedes empiecen a permear esta tierra con la cultura del reino. Y los apóstoles eran a los que mandaban con todos los víveres, ¿cómo se dice? Supplies. Las provisiones, gracias, con todas las provisiones para la eclesía que habían enviado. Usted se da cuenta cómo Dios toma este concepto secular, que fue una idea de Dios, ¿sí? Pero era un concepto secular. Dios lo toma para que entonces la gente de esa cultura pudiera entender y decir, que nosotros somos la eclesía, eso ya lo tenemos claro, somos la eclesía de Roma. Ahora Pablo viene a nosotros como apóstol, o sea, con provisión espiritual de lo que necesitamos para ser fortalecidos y conformados como eclesía, para ser edificados, alimentados y tener todo lo que necesitamos. Viene a traernos provisión. Eran los apóstoles los que dirigían estos barcos que llevaban la provisión. Imagínese eso. Y Pablo dice, yo soy apóstol, pero ¿qué crees? Tú también. Tú también eres apóstol. Lo que nosotros vamos a comer y aprender y absorber del libro de Romanos no es para que nosotros nos engordemos, sino para que entendamos que junto con la gracia, junto con ese poder transformador que recibimos del Espíritu Santo, recibimos la encomienda de ser apóstoles, de seguir con esta cadena de ir llevando provisión espiritual, alimento y provisión a la eclesía en donde quiera que nosotros estemos, para la obediencia a la fe en todas las naciones. En este canal tenemos el privilegio de que nos escuchan de diferentes naciones, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de España, son las que me acuerdo hasta ahorita. Una vez tenemos también por ahí, creo que de Alemania, una vez alguien sepa dónde, otras naciones. A donde sea que tú estés, y a donde sea que el Señor te envía con la encomienda de caminar en el poder transformador de la gracia de Dios, de llevar provisión espiritual, y a veces no es nada más espiritual, a veces el Señor te va a utilizar para llevar provisión de alimento, para llevar provisión
de soluciones celestiales a situaciones terrenales que enfrente la gente de tu trabajo. Yo les he contado testimonio de muchas cosas que pasan ahí en mi oficina. Nos ha tocado orar por enfermos, nos ha tocado llevar provisión espiritual en el sentido de orar por los casos de las personas. Nos ha tocado de repente hasta orar porque alguien no encuentra sus papeles y oramos para que los encuentren y los encuentran. Todo eso es llevar provisión. Tenemos que ser prácticos. No podemos dejarlo acá en el espacio sideral, como dice la canción esa, ¿verdad? Y entonces, la obediencia a la fe. Y aquí, híjole, déjeme ver cuánto me queda. Oye, ya nada, ¿no? Ya me acabé el tiempo. 5 minutos. Muy bien. En 5 minutos le voy a hablar de lo que quiere decir la obediencia a la fe. Porque se fija cuando le dije qué diferente es decir llamados a ser santos a decir llamados santos. Porque nos encanta enfocarnos en qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Cuando Dios lo que quiere es que te enfoques en qué tienes que ser. Y aquí en cuanto a la obediencia a la fe, cuando nosotros pensamos en obediencia, automáticamente nuestro cerebro se va a qué tengo que hacer. Y Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Pablo aquí te está diciendo en lo que te tienes que enfocar es en la obediencia a la fe, en la obediencia a creerle a Dios, en la obediencia a enfocarte en la fidelidad de Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada definíamos fe como tu confianza en la fidelidad de Dios, una lealtad a la fidelidad de Dios? ¿Sí? Que yo puedo creerle a Dios porque Dios se ha mostrado fiel, porque Dios me ha demostrado que no miente. Y entonces mi enfoque a lo que debe de enfocarse en mi obediencia es en creerle a Dios, en descansar en la fidelidad de Dios, en descansar en la lealtad que Dios tiene hacia mí. Y de esa obediencia a la fe va a fluir de forma natural mi vida cristiana, dando el fruto del Espíritu que ya vive en mí. Pero a veces nosotros estamos tan preocupados por cumplir, que se nos olvida que en donde tiene que estar enfocada nuestra obediencia es en creer. Una vez decía mi esposo, uno no puede pujar la fe. No puedes decir, voy a creer. No podemos pujarlo, no podemos forzarlo. Sin embargo, sí necesitamos practicarlo. Practicar, creer. Esa gracia que recibo es el poder transformador de Dios en mi vida que me habilita a creer, que me habilita a enfocarme en el Señor, que me habilita a poner mis ojos en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Y entonces, mientras mi enfoque es en creer correctamente, el creer correctamente va a dar como resultado la vida de Jesucristo en mí. Y va a fluir de forma muy natural esa encomienda del apostolado en mi vida, de saber que en todo momento y donde quiera que yo estoy, soy llamada a ser de Jesucristo. Soy llamada a ser santa. Ya soy santa porque Él, a través de esa fe y esa gracia, me ha unido para siempre a Jesucristo. Que nuestro enfoque esta semana, al meditar en lo que hoy hemos aprendido, sea ese.
Dile al Señor. Una oración que yo hago todos los días es, Señor, habla a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Dime dónde enfocar mi fe. Dime dónde no te estoy creyendo. Cuando hay alguna preocupación, estrés, angustia, ansiedad en mi vida, mi enfoque no está en ya no voy a ser ansiosa, ya no voy a ser ansiosa, ya no voy a ser ansiosa, ¿sabes? Ay, perdóname por ser ansiosa, Dios, ya no voy a ser ansiosa. Mi enfoque es a la obediencia a la fe. Señor, ¿en dónde no te estoy creyendo? Porque si te estuviera creyendo, no estaría ansiosa. Y entonces el Señor empieza a mostrarme esas capitas en donde yo necesito reenfocar mi fe y descansar en el poder de su gracia y enfocar, dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que esta semana, mientras meditamos en esta palabra que hemos recibido hoy, nuestro enfoque sea la obediencia a la fe. Se lo voy a volver a leer lo que aprendimos la semana pasada de cómo se define la fe aquí en este libro de Romanos, porque es enfocarnos, fíjese, déjeme abrirlo aquí, fe, ¿se acuerda que le dije qué feo se dice? Pistis, es confiar, lealtad y dependencia en la fidelidad de Jesucristo. Es algo relacional. La fe revela cómo respondemos nosotros a la iniciativa de Dios de darnos la vida de Jesucristo. Esa es la gracia, la iniciativa de Dios de darnos la vida de Jesús. Y la fe es cómo respondes tú a este regalo, a esta verdad de que tienes dentro de ti la vida de Jesucristo. Que nuestro enfoque esta semana sea la obediencia a la fe. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la lección número 3.
22 minutos. Súper bien. Thank you. No sé qué le pasó a mi timer. Nunca lo prendí. Eso le pasa. Yo aquí te hago señas.